Habían pasado 5 años desde mi divorcio y ahora tenía 43 años, pasando cada uno de esos años durmiendo sola, hasta esa noche de martes que nunca olvidaré. Esa noche, cuando yacía en la cama, el agotamiento me envolvía como una densa manta. El silencio llenaba cada rincón de la casa como siempre, pero esta vez ese silencio apacible no duró mucho. Oí que llamaban suavemente a la puerta. Vacilante, abrí los ojos y me incorporé en la oscuridad de la habitación. Algo no me parecía bien. Llamé a Adrián. Mamá. Llegó la voz de mi hijo, un susurro en la oscuridad. La puerta se abrió con un crujido y Adrián entró. Parecía tímido en su pijama, pero ya no era de niño. Pertenecía a un joven de 22 años. La expresión de su rostro despertó en mí un instinto protector, pero al mismo tiempo me sentí incómoda. No puedo dormir, dijo finalmente. Dijo mirando al suelo. Ven aquí, dije palmeando el espacio vacío a mi lado. En la cama dudó un momento. Luego se acercó y se deslizó bajo la manta. La cama crujió ligeramente con su peso. Ahora estábamos acostados uno al lado del otro, a solo unos centímetros de distancia. La calidez de Adrián fue inmediatamente perceptible. Intenté no mirarlo, pero con el rabillo del ojo era imposible no ver que ya no era un niño. Se había convertido en un hombre joven. Sus rasgos se habían afinado. Sus hombros se habían ensanchado, y esa comprensión me avergonzó y me confundió al mismo tiempo. Mamá, murmuró. Su rostro se giró hacia mí. Simplemente no sé. A veces me siento tan sola en esta casa. Su voz era tan frágil que no pude responder. En cambio, extendí la mano y la puse en su hombro en ese momento. Sin dudarlo, se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. La fuerza de su abrazo me sorprendió. Sus brazos me rodearon por completo. Podía sentir su rostro cerca de mi cuello. Sus latidos, su respiración era cálida y constante. Pero lo más sorprendente fue cómo me encontré respondiendo de la misma manera. Le devolví el abrazo. Un extraño aleteo se agitó en mi pecho. El rostro de Adrián se acercó un poco a mi cuello, su aliento rozando mi piel. A veces es demasiado, dijo en voz baja. Estoy aquí. Susurré, siempre estoy aquí. Pero por dentro no me sentía tranquila. Mi corazón latía con fuerza, y no podía entender por qué esta calidez se sentía tan abrumadora. Había una inocencia en la acción de Adrián, claro, pero su abrazo fue más fuerte de lo que esperaba, su calidez más cerca de lo que quería. Anticipaba. Gracias, mamá, murmuró. Cerró los ojos y finalmente su respiración se calmó. Se había quedado dormido, pero no pude dormir mientras yacía allí, completamente quieto. Una pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Qué demonios había pasado esta noche? Había algo demasiado íntimo en la forma en que Adrián me abrazó. Y aún más inquietante era el hecho de que no podía ignorarlo. Cuando llegó la mañana, Adrián seguía dormido, junto a mí. Los primeros rayos de sol iluminaron su rostro. Mis ojos se posaron en él. Todavía parecía inocente, pero por dentro me sentía completamente enredada. Apoyé la cabeza en la almohada y respiré hondo. Necesitaba tiempo para entender de qué se trataba la noche anterior. Pero una cosa era segura. No era solo otra noche. Llegó la mañana y la luz del sol entró lentamente en mi habitación, despertándome en ese momento. Me di cuenta de que todavía cargaba con el peso de las emociones que me habían arremolinado. Toda la noche, Adrián seguía profundamente dormido. Me levanté con cuidado de la cama y me dirigí a la cocina. Necesitaba tiempo para mí y quería preparar algo sin despertarlo.
Adrien. Siempre me despertaba tarde por las mañanas. Pero hoy sabía que tenía que hacer algo para calmar la inquietud que me invadía mientras luchaba con mis pensamientos sobre la noche anterior. Unos minutos después, Adrien empezó a revolverse. Lo vi asomándose por detrás de la puerta. Sus ojos aún estaban entrecerrados. «Buenos días», dijo, pero había algo extraño en su tono. Sonaba a la vez cansado y cuidadoso. «Buenos días, cariño». «¿Puedes?», respondí. Mirándolo, intentaba actuar con normalidad mientras volteaba los panqueques. Sentía la mirada de Adrien sobre mí. Había algo diferente en su forma de mirarme. Para mí, su actitud no era tan indiferente como de costumbre. Era como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, prestando atención a cada pequeña cosa que yo hacía. Revolví lentamente el calor de la cocina que me envolvía, pero también lo hizo la creciente inquietud en mi interior. Los ojos de Adrien, igual que la noche anterior, estaban fijos en mí otra vez esta mañana, pero esta vez había una extraña intensidad en ellos. Lo noté. Sus ojos no solo estaban fijos en mí, me estaban escaneando, estaban trazando la forma de mi cuerpo, y podía sentirlo. Por unos segundos intenté ignorar su mirada, pero presentía que había captado mi inquietud. En el fondo, sentí que mi corazón se aceleraba, pero me esforcé por mantener la calma y actuar como si todo fuera perfectamente normal. El comportamiento de Adrien había cambiado demasiado. Él era más tranquilo, relajado y alegre conmigo, pero esta mañana había una distancia. Él trazó una línea, pero era como si estuviera buscando el coraje para cruzarla de puntillas. Sus ojos captaron la luz de la mañana. Me miró como si quería decir algo, pero no entendía bien qué. Puse los panqueques en un plato y se lo di. «Disfrútalo», dije. Un poco triste cuando Adrien tomó el plato. Sus manos lo agarraron brevemente y sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz. De nuevo, sentí que intentaba ver algo más profundo en mí. Noté el reflejo nervioso en mis ojos, pero Adrien no dijo ni una palabra. Solo dijo. Se sentó a la mesa durante el desayuno. No me miró directamente a los ojos ni una sola vez, pero cada vez que me movía, su mirada bajaba del techo, volviendo a mí con la misma intensidad diferente. Era como si estuviera hiperconsciente de cada pequeña cosa que hacía. Esto no era algo que hubiéramos experimentado antes. La confusión dentro de mí. Creció algo dentro de mí. Me susurró. «Necesitas resolver esto ahora». Pero yo todavía no lo entendía del todo. ¿Qué era esto? Era la forma en que las miradas de Adrien y su comportamiento creaban una profunda confusión emocional en mí. Y ahora, en la cocina, rodeada por el cálido aroma de panqueques, esa extraña tensión persistía. Algo se agitaba dentro de mí, pero me resistí. Era plenamente consciente de la mirada de Adrien sobre mí, pero todo lo que quería era hacer mi trabajo como madre. Esta mañana se suponía que solo debía ocuparme del desayuno, pero el calor y la inquietud que me recorrían a medida que la luz del sol se filtraba, se sentían como algo completamente diferente a medida que se acercaba la noche. El sueño comenzó a pesarme en los ojos. Algo se sentía diferente. Podía sentirlo, pero no podía entender qué era. A medida que avanzaba la noche, la soledad en mi habitación se hizo más pesada. Pero esta vez algo había cambiado. El comportamiento de Adrien hacia mí parecía evolucionar hacia algo más. Poco a poco, me quedé dormida, aunque me encontré abriendo y cerrando los ojos. Durante toda la noche sentí que algo se acercaba, pero no sabía qué. De repente oí un ruido. Mis ojos se abrieron de golpe en la habitación oscura. Pude distinguir una sombra que se movía lentamente.
Algo dentro de mí tembló, sobresaltado. Todo se volvió borroso por un segundo. Pero entonces me di cuenta de que esa sombra era Adrien. Había entrado en la habitación por la puerta entreabierta. Abrí los ojos de golpe, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi hijo, en medianoche, estaba en mi habitación. A pesar de saber que se suponía que debía estar dormida, los ojos de Adrián brillaron en la oscuridad con una intensidad que me recordó a la noche anterior, por un momento. Intenté enfocar mi mirada. ¿Qué se suponía que debía hacer? La confusión dentro de mí se hacía cada vez más fuerte. La presencia de Adrien en mi habitación a esa hora era bastante extraña, pero también se sentía como una especie de eco. Solo que esta vez sus ojos eran diferentes, su actitud, la forma en que se acercó, para mí todo tenía un significado. Adrien dio otro paso adelante, se acercó y con la única luz que quedaba en la habitación, la luz de la luna, me permitió ver su rostro con más claridad. Sus ojos estaban más decididos de lo que jamás los había visto en el fondo. En mi interior algo me gritaba, no pares. Pero en ese momento, Adrien se inclinó de repente y presionó su labio contra el mío. Todo sucedió en un instante. Por un instante, todo se congeló. El tiempo se detuvo. En ese instante sentí como si el mundo girara a mi alrededor. Pero yo estaba inmóvil. Mi hijo estaba a solo un paso. Y cuando me besó en los labios, todas mis emociones se entrelazaron. Esto no era algo que una madre espera de su hijo. En ese momento me hizo sentir como si mi corazón de repente empezara a latir con fuerza. Me aparté rápidamente e intenté apartarlo. ¡Para! ¡No!, dije sin aliento. Mis palabras parecieron desvanecerse en el aire como un susurro. Adrien se apartó dejando un rastro de decepción en sus ojos, pero seguía allí, erguido en la habitación. Adrien, esto no está bien. No hagas esto. Mi voz temblaba, mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo estaba empapado en sudor. No podía controlar los sentimientos que sentía. Mi hijo se acercaba de esta manera. Qué aterrador, qué complicado era. Pero por otro lado, no podía negar la atención, la concentración que me estaba dando. Pero esto no estaba bien. Tenía que seguir siendo madre para siempre. La intensa mirada en los ojos de mi hijo, una mirada que nunca había visto antes, me sacudió profundamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar, pero sabía que tenía que apartarme. Yo mismo, juntos. Adrien dio un paso atrás. Él permaneció en silencio sin decir una palabra, pero el silencio se hizo más profundo en la oscuridad. Entonces Adrien se acercó y una vez más me besó los labios. Sus manos bajaron desde mi cuello, primero a mi cintura, luego a mis caderas. No importaba cuánto me dijera a mí mismo que parara, no pude resistir esa noche. Lo que fuera que hubiera sucedido, había sucedido. Me desperté por la mañana intentando entender qué había sucedido. Adrien no estaba a mi lado, y yo estaba sola en la habitación. Respiré hondo, intentando recomponerme. Salí de casa sin decir una palabra. Había cansancio en mis ojos y un vacío en mi pecho. Mis pasos se sentían pesados, como si estuviera perdida mientras luchaba dentro de mí. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba entender qué había sucedido. Estaba cuestionando lo que sentía, pero todo con cada paso que pasaba. Segundo, parecía cada vez más complicado esa noche. Lo que fuera que hubiera pasado, ya había pasado. Durante el duelo, todo parecía un sueño. Se me enredaban los ojos y el corazón me latía con fuerza. Pero salí de casa sin decir ni una palabra. Intenté ocultar lo que había pasado entre Adrien y yo mientras luchaba por comprenderlo. Decidí reprimir
todas mis emociones para borrarlo todo. Pero algo dentro de mí se rompía. Segundo parecía más complicado esa noche. Me sentía perdida en este caos. Mi hijo ya no era solo un niño, pero ¿lo seguía viendo como un niño? Todas estas preguntas seguían dando vueltas en mi mente, pero seguían sin respuesta. Seguían sin respuesta.